Bueno, el Señor los bendiga a todos, bienvenidos, el Señor los bendiga. Vamos a continuar con este estudio acerca de la nación de Israel, un estudio muy hermoso que estamos llevando acerca de la que las Escrituras dicen acerca de la nación de Israel a través de la palabra de Dios. ¿Quién es Israel? Nosotros, ¿qué parte tenemos con la nación de Israel? Muy importante entender toda esta enseñanza a la luz de la palabra de Dios. Entonces vamos a continuar. Hace 8 días hablábamos, ¿quién me recuerda algo de lo que hablamos hace 8 días? Algo, alguna cosita por ahí de la que hablamos hace 8 días. Si algún hermano o alguna hermana que quiera comentarme algo de lo que hablamos hace 8 días. Hace 8 días hablamos sobre unas promesas, ¿cierto? Unas promesas que el Señor le hizo a Abraham, que le hizo a Isaac, que le hizo a Jacob, que el Señor continúa haciendo a través de Efraín. Y ¿qué más? A ver, hay alguien más por ahí que me quiera comentar algo. Alguien que haya leído algo de pronto y quiera comentar algo al respecto de la enseñanza. Les decía, hace 8 días había un pasaje también que hemos tocado que dijimos en la palabra del Señor. Déjame ver si lo encuentro aquí está. En Gálatas capítulo 6, versículos 15 y 16. Creo que todos los hermanos que están conectados estuvieron hace 8 días, ¿cierto? O sea que creo que no se nos queda ninguno, así que esté como un poquito perdido. Creo que todos estaban conectados hace 8 días, los mismos hermanos, ¿cierto? Que no estamos tan perdidos. Entonces, Gálatas capítulo 6, 15 y 16, les decía, hace 8 días hablábamos un poquito acerca de este pasaje, de lo que dice este pasaje del Israel de Dios. Hay un Israel de Dios. ¿Cuál es ese Israel de Dios? ¿Cuál será ese Israel de Dios? Porque en algún momento el Señor llamó a los descendientes de Israel, a los fariseos, los judíos que estaban en ese momento delante del Señor. Les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. No sé si recuerdan ese pasaje en la palabra de Dios. Les dijo, sí, señor, en Juan 8. En Juan 8, así es, en Juan 8. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Interesante eso, ¿no? Interesante eso, como a un grupo de personas que supuestamente, y uso bien la palabra supuestamente, eran hijos de Dios, que ellos creían que eran hijos de Dios, aunque eran descendientes de la simiente de Abraham, como decían ellos. Sin embargo, el Señor Jesucristo les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? ¿En qué parte está eso? Juan capítulo 8. Vamos a buscarlo. Juan capítulo 8. 39. Para los que no tienen mucho control o manejo de la palabra de Dios, ese es el cuarto de los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan capítulo 8. Juan capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Juan capítulo 8, 39. Ok. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Nuestro padre es Abraham, le dijeron a él. Y efectivamente, su papá era Abraham. Efectivamente, ellos descendían del linaje, eran del linaje de Abraham. Eso es verdad. Es verdad. Pero existe una situación con respecto a que todas las personas a veces piensan erradamente que todos los descendientes
genealógicos de, hablemos, Abraham, Isaac, ¿vale? La línea más o menos, y Abraham, Isaac, Jacob, y las tribus de Israel, que todos los que descienden por esta línea, todos son hijos de Dios, y no es verdad, no es cierto. Tan no es cierto que el mismo Señor Jesucristo le dice a estas personas que eran del linaje de Abraham, respondieron, leámoslo, el versículo 39, Juan 8, 39. ¿Le puedo hacer una interrupción, pastor? Sí, señora, claro que sí. Es que ahí en el 31, para dejar claro que son judíos, pastor. Ok, muchas gracias, Milenita. Sí, señora, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Juan 8:31 dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos, ya vimos hace 8 días, hicimos una diferenciación, aclaramos quién era un judío, ¿cierto? ¿Quién era un judío? Recordemos otra cosa importante, que en el momento en que el Señor Jesucristo estaba allí presente en carne, la mayoría de los que se encontraban allí eran descendientes de la tribu de Judá, y también habían descendientes de la tribu de Benjamín, y también dice la palabra de Dios que también habían algunos levitas también. Bueno, y siempre hay, es posible que haya también de otras tribus, no estoy negando que haya posibilidad de que haya de otras tribus, pero la palabra de Dios habla de que en ese momento el reino que estaba allí era el reino de Judá, ¿correcto? Entonces el Señor hace mucha claridad aquí con respecto a quienes le estaban hablando a él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Bueno, aquí, voy más adelante a explicar un poquito esto. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida entre vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham. Ahora, aquí viene algo importante que tiene mucho que ver, o que tiene todo que ver con el pasaje de Gálatas capítulo 6, versículo 15 y 16. Dice, si fueses hijos de Abraham. Ahora, la pregunta es, ¿acaso no eran hijos de Abraham? Sí eran hijos de Abraham, ¿correcto? Sí eran. Sí eran hijos de Abraham. Él mismo lo había confirmado. Eran hijos de Abraham. Pero ahora está diciendo el Señor Jesucristo que no son hijos de Abraham. Ahora está diciendo que no lo son. Dice, si fueseis hijos de Abraham, en otras palabras, ustedes no son hijos de Abraham. Porque si verdaderamente fueran hijos de Abraham, ¿qué pasaba? Las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, el diablo. Las obras de vuestro padre, perdón. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios.
Bueno, hay muchos que dicen que Dios es su Padre, ¿cierto? No sé si hemos escuchado eso. Hay muchas personas que dicen, sí, Dios es mi Padre. Dios es mi Padre. Bueno, ahora, no todo el que dice Dios es mi Padre verdaderamente es un hijo de Dios. Y eso ya queda claro en este pasaje. No todo el que dice que es hijo de Dios verdaderamente lo es. No todo. A ver, muchas personas dirán, yo soy hijo de Dios, pero por la palabra de Dios queda confirmado en muchas ocasiones que no es verdad. No es verdad. Si una persona no cree que el Señor Jesucristo vino, que Él es el Mesías, que Él es el Dios Todopoderoso, que vino en la carne, y dice que es hijo de Dios, pues verdaderamente no lo es porque no conoce al Señor Jesús. Si una persona tiene relación con la idolatría, tiene relación con los ídolos, las estatuas, y le ora y hace todas estas cosas, ¿es hijo de Dios? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Si una persona conoce la palabra de Dios, como le pasaba a los fariseos de ese momento, que ellos conocían la palabra de Dios, la conocían perfectamente, pero no obraban de acuerdo a la palabra de Dios, entonces no porque alguien diga que conoce la palabra de Dios necesariamente es hijo de Dios. Aquí está una evidencia, una prueba de que no todo el que lee o el que escudriña o el que estudia, por decirlo así, o el que dice conocer las Escrituras y en efecto puede que las conozca, pero no todos son hijos de Dios. No todos. Pastor, y ahí también podemos ver que no todos los judíos son hijos de Dios. Correcto, correcto. Eso es claro y es evidente, como nos quieren hacer creer a todos, y como en muchas ocasiones yo he escuchado a algunos hermanos que creen que todos los judíos son hijos de Dios, y entonces por esa razón algunas comunidades tienen banderas de la nación, del Estado de Israel, Eso hago claridad en eso. Es una bandera del Estado de Israel, del Estado. Mas no es una bandera de Israel. Del Israel de la palabra de Dios, no lo es. No es una bandera, porque esa bandera no aparece en la palabra de Dios. Pues partamos de allí. Partamos de que la estrella que aparece allí jamás ha aparecido como un símbolo del Israel de Dios. Jamás ha sido así. Eso nunca ha sido. Sin embargo, las personas creen que eso es correcto. Creen que por hacer estas cosas ellos están en una buena o en una relación, o eso es bendecir a Israel, como muchos piensan. Y eso no tiene nada que ver con bendecir a Israel. De hecho, eso no tiene nada que ver con Israel, con el Israel de Dios. No tiene nada que ver. Entonces, estamos cuando en las comunidades se ora por la nación de Israel, y cuando colocan, así como dice su merced, la bandera de Israel, el menorá, la vela. Aquí hay una situación muy importante, gracias Milenita, con respecto a eso, y es bueno, lo primero y lo más importante, ¿en dónde dice en la palabra de Dios que yo tengo que hacer eso? ¿Ve? Y creo que eso valdría la pena analizarlo inicialmente, de principio, de inicio. A ver, ¿en dónde dice en la palabra de Dios que yo tengo que hacer esas cosas? Ahora, orar por la nación de Israel, por el Israel de Dios, sí lo dice la palabra de Dios. Más hay que tener mucho cuidado en el entendimiento de cuál es la nación de Israel. Esa es otra cosa. Hay que tener una claridad y un entendimiento de cuál es el Israel de Dios. Que eso es lo que estamos descubriendo a través de esta enseñanza. ¿Cuál es el Israel de Dios? Porque estamos mirando acá de que estos personajes que aparecen aquí, que eran judíos, como dice la palabra de Dios, y sin embargo el Señor Jesucristo, ¿cómo los llama a ellos? ¿Cómo los llama a ellos? Con respecto a la pregunta que hacía mi hermana Milena, no dice en ninguna parte de la palabra que yo tengo que poner menorás aquí atrás en la congregación, o que yo tengo que poner una bandera del Estado de Israel, del Estado actual de Israel.
No, además es eso es una bandera del Estado de Israel, del actual Estado de Israel. Pero no porque este sea el Estado de Israel necesariamente es el Israel de Dios. Y eso es otra cosa diferente que hay que diferenciar. Hay que hacer diferencia entre este Israel, esta nación que está ahora allí, y entender que no porque allí haya la nación de Israel, ese es el Israel de Dios. No necesariamente es eso. No necesariamente. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde quedamos? Versículo 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces había un grupo, o hay un grupo de judíos que tienen otro padre. Tienen otro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ellos creían que Dios era su padre, como les dije ahorita. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente, ¿qué cosa? Ciertamente, ¿qué? Me amaríais. Ciertamente me amaríais. Y aquí hay una verdad que es absoluta. La pregunta clave aquí con respecto a los que practican el judaísmo como religión, judaísmo, hago claridad en eso. Judaísmo en donde el judaísmo incorpora otras creencias, incorpora otras enseñanzas extra bíblicas, por decirlo así, o que están por fuera de la palabra de Dios. Enseñanzas como las enseñanzas rabínicas que fueron pasadas de generación en generación, que se le llamaba la Torah oral, o que hoy en día se llama el Talmud. Enseñanzas que no están dentro de las Escrituras y que en el judaísmo se tienen al mismo nivel, o inclusive hay partes del Talmud que dice que están por encima de las mismas Escrituras. Entonces, y además de todo, estas enseñanzas que ellos practican, que el judaísmo practica, y aquí tengo que hacer otra claridad muy importante. Creer en las Escrituras no es practicar judaísmo. Algunos pensarán que si hablamos de la ley, de los profetas, de los salmos, eso es judaísmo, y eso no es judaísmo. Eso es la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor mandó a hacer. Eso no es judaísmo. El judaísmo hace cosas que no están dentro de las Escrituras. Dicen que conocen y que practican las Escrituras, pero además hacen cosas que están por fuera de las Escrituras. ¿Dónde habremos escuchado eso antes? Pues en todas las religiones. En todas las religiones pasa eso. Ya hemos hablado anteriormente acerca de cómo, por ejemplo, el catolicismo romano, por ejemplo, ellos dicen que conocen y que leen y que enseñan las Escrituras, pero además de esto tienen otros libros, como el catecismo, como el misal, y bueno, tenemos así que los mormones dicen que conocen la Escritura, pero hacen otro libro también. Tenemos los adventistas que también dicen que conocen las Escrituras, pero tienen otros libros. Los testigos de Jehová que dicen que conocen las Escrituras, pero tienen otros libros. El judaísmo dice que ellos conocen las Escrituras, pero tienen otros libros. El cristianismo, como religión, dicen que conocen las Escrituras, pero no se hace lo que dicen las Escrituras. No sé si nos hemos dado cuenta de eso. Y allí es donde hay un error terrible. Porque entonces vienen aquellos que dicen que conocen las Escrituras, pero no aceptan que el Señor Jesucristo es el fin o el propósito de las Escrituras. Y vienen otros que dicen que conocen al Señor Jesucristo, pero que rechazan lo que está escrito en las Escrituras, discúlpame la redundancia, que es rechazada las Escrituras, porque eso ya es obsoleto y eso es Antiguo Testamento y eso ya no tiene nada que ver con nosotros.
Entonces vienen las dos partes que están equivocadas. Muchas equivocaciones y muy delicado esto. ¿Con quién hablo? Aló. Pastor Mauricio. Ok. Aló, pastor, ¿me escuchan? Pastor Mauricio, sí señor. Perdón, esto es para el ejemplo que nos están viendo, es bastante claro en lo que se refiere a eso de que no conocían al Señor. Porque, por ejemplo, acá lo que vamos leyendo en Juan, en capítulo 8, dice, en el versículo 42, dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Sí? Y eso es algo que, pues, incluso nosotros a veces no entendíamos. ¿Por qué debían amar al Señor Jesús si el Padre de ellos fuera Dios? Porque en Deuteronomio capítulo 6 dice: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es una de las razones que ellos no conocían con quién estaban hablando. Amén. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias por ese aporte. Muy bueno ese aporte. Totalmente. Totalmente. ¿Dónde estábamos? En versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque ellos no entendían. ¿Por qué muchos no entienden el lenguaje del Señor? Porque muchos, cuando leen la palabra de Dios, no la entienden. ¿Por qué muchos no la han entendido? ¿Por qué no entienden el mensaje de la palabra de Dios? A ver, ¿cuál sería nuestra respuesta humanamente hablando? De pronto, humanamente hablando, podríamos decir que... ¿Perdón? ¿Con quién hablo? Con Milena, pastor. Ah, Milenita. ¿Por qué podríamos decir? Solamente las ovejas del Señor escuchan su voz y lo siguen. Correcto. Sí, eso es una verdad absoluta. Total. Es una absoluta verdad. Humanamente, ¿qué respondería uno? O sea, normalmente, ¿qué responde a uno a esta pregunta? Ah, que no entiende, no entiende. ¿Por qué no entienden? Porque las personas no entienden, nunca han entendido, o se fueron y no entendieron. Nunca entendieron en la tierra, se murieron y nunca entendieron la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Porque hay muchos como estos judíos que no entienden. Porque hay muchos que se les ha predicado y no entienden. ¿Por qué razón? El entendimiento. Mi hermana, ¿con quién hablo? Victoria. Porque estudiando la palabra y en el entendimiento que nuestro Señor Jesús me ha dado, no entienden porque no son escogidos para la salvación, o sea, no son hijos de Dios. Wow, mi hermana, muchas gracias. O sea, porque Él da el entendimiento a quien quiera darle el entendimiento, a sus hijos. Entonces, si Él no los tiene para su salvación, pues nunca van a poder, o sea, no se podría entender el significado de cada palabra, ¿no? Y Él puso a cada pastor en su rebaño para que nosotros escucháramos, y Él nos da el entendimiento por medio también de ustedes, y también para que nosotros meditemos en esa palabra que Él es el único Dios puro y verdadero, nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén, mi hermana, muchas gracias. Usted acaba de decir unas cosas importantísimas. Dijo una palabra súper profunda, muy profunda, que quizá todavía algunos no han entendido. Todavía muchos no han comprendido. Su merced tocó la palabra de los escogidos, porque no son escogidos. Y eso es verdad, eso es una verdad absoluta, es una verdad bíblica. Es un absoluto de la palabra de Dios. Solamente los escogidos del Señor van a entender, eso es verdad. Allí no hay nada que hacer con respecto a esa verdad. Solamente los escogidos del Señor van a entender. Eso es verdad. Totalmente de acuerdo, mi hermana. Ya miraremos algunos pasajes acerca de eso que su merced acaba de decir. ¿Qué más? Aquí dice la palabra de Dios que, versículo 43, dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dice que no pueden entender el lenguaje. Es una pregunta: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no lo pueden entender?
¿Por qué no comprende mi lenguaje? ¿Por qué no comprende el lenguaje de la palabra de Dios? ¿Por qué no comprendemos muchas cosas? ¿Por qué la gente no comprende las verdades de la palabra de Dios? ¿Por qué? Y el Señor responde. ¿Qué responde el Señor? Dice, porque no podéis escuchar mi palabra. O sea, hay una imposibilidad de las personas para escuchar la palabra de Dios. Hay algo que es imposible para muchas personas, escuchar la palabra de Dios. Hay algo que es imposible para ellos. Pero ¿por qué es imposible que ellos puedan escuchar la palabra de Dios? Y cuando digo escuchar, no es que les falle el oído, no es que no puedan escuchar porque les falló un oído, no. Porque yo puedo escuchar muchas cosas de la palabra de Dios, o algunas personas, inclusive ustedes las conocen alrededor suyo, que han escuchado la palabra de Dios y sin embargo rechazan el mensaje, rechazan la palabra de Dios, aún diciendo que sí son, entre comillas, y uso esta palabra, que uno ve que son personas religiosas. Cuando digo religiosa es porque esas personas dicen que su papá es Dios. Eso es una persona religiosa. No, si yo tengo a Dios, yo tengo a Diosito, yo tengo mi Diosito. Entonces ellos tienen su Diosito, pero resulta que cuando usted les abre la palabra de Dios, ellos no están imposibilitados de entenderla, no la entienden. Tienen comezón de oír. Tienen comezón de oír. Y sin embargo ellos dicen que tienen su Diosito. Sí, tengo a mi Diosito. Tengo mi Diosito, pero no entiende cuando yo le abro la palabra de Dios y se la leo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque yo le estoy leyendo la palabra de Dios que ellos dicen conocer. Y sin embargo no entienden, la rechazan. Sin embargo, aún leyéndoles la palabra de Dios, tal cual como está allí escrita en nuestras traducciones, las personas que dicen conocer al Señor rechazan la palabra de Dios. Es que eso es una de las cosas más impresionantes o más absurdas también que uno encuentra, se la encuentra frecuentemente. Yo me he encontrado con muchas personas, familiares, amigos, que son muy religiosos, que tienen a su Diosito y adoran mucho su Diosito. No adoran al Dios de la palabra de Dios, no, porque ese no es ningún Diosito. El Dios de la palabra de Dios no es ningún Diosito, pero ellos dicen que tienen a su Diosito y que aman a su Diosito y que siguen a su Diosito, y rechazan la palabra de Dios. Y esa ha sido una de las cosas que nosotros mismos hemos visto a través de mucho tiempo, nosotros mismos que nos decíamos o que nos decimos cristianos o que nos decíamos seguidores del Señor Jesucristo, o seguidores de su enseñanza, de su mensaje, pero cuando encontramos palabra de Dios que no se acomoda a nuestros conocimientos, a nuestras creencias, la rechazamos. O la rechazábamos. Espero que todavía, o que estemos aprendiendo a no rechazar la palabra de Dios, más bien a escudriñar por qué el Señor dice lo que dice. ¿Por qué me encuentro con pasajes que me confrontan en cuanto a lo que yo conozco, en cuanto a lo que me han enseñado? Y como no está de acuerdo a lo que me han enseñado, estos pasajes que aunque lo lea textualmente, no se acomodan a lo que me han enseñado, entonces muchas veces las personas lo rechazan. ¿Por qué es rechazo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué rechazo? Porque las personas están adoctrinadas religiosamente. Eso es lo que pasa. Y entonces se presenta este rechazo. Vosotros, porque no puedes escuchar mi palabra. No lo pueden escuchar. No pueden escuchar la palabra. ¿Y por qué no la pueden escuchar? Versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los judíos que estaban en ese momento allí, judíos de raza, judíos de genealogía, judíos de descendencia, de judíos de genealógicamente, venían de Abraham, porque venían de Abraham, y sin embargo, el Señor Jesucristo, ¿cómo los llamó? ¿Quién era el papá de ellos? Esto es una cosa impresionante. No sé si a usted le impresiona esto, pero es increíble esta verdad tan tremenda y tan profunda, de que no todo el que desciende de Abraham es hijo de Abraham. No todos. No todos. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Bueno, ya después en algún momento hablaremos un poquito más sobre este personaje, ¿no? Que dice que fue homicida desde el principio. No dice, él fue un querubín desde el principio. No dice, fue un querubín desde el principio. Léalo bien. Dice, él ha sido homicida desde el principio.
No dice, él fue un querubín al principio. No lo dice. No lo dice. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todas esas doctrinas que nos han traído a nosotros. Porque el mismo Señor Jesucristo, quien es el creador del universo, dice que Él desde el principio fue homicida. Él ha sido homicida desde el principio y que siempre fue un mentiroso y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí que digo la verdad no me creéis. A mí que digo la verdad no me creéis. Cuando yo leo la palabra de Dios, estoy leyendo la verdad del Señor. Y en muchas ocasiones, muchas personas no le creen. No le creen. ¿Por qué muchos no le creen? A ver, vamos concluyendo. ¿Qué dice este pasaje? Porque muchos, cuando el Señor les dice la verdad, no le creen. ¿Por qué? Bueno, ese es un factor. Ese es un factor. Aquí estamos viendo un factor bastante importante a tener en cuenta, ¿no? Muy importante a tener en cuenta. Este factor que está aquí. Y este factor y este mensaje que me está diciendo el Señor es porque no son hijos de Dios. No son hijos de Dios. Como dijo mi hermana Victoria, que así dice la palabra de Dios, no son escogidos. No son escogidos. Eso es verdad. Esa es una verdad absoluta. Solamente un remanente del Señor es escogido para conocer la verdad de la palabra de Dios. Solamente un remanente. Estos que estaban aquí frente al Señor Jesucristo no hacían parte del remanente que iban a conocer la verdad de la palabra de Dios. No son parte del remanente. Dice la palabra de Dios en Romanos 9:27, por ejemplo. Romanos capítulo 9, versículo 27. Dice así. Romanos capítulo 9, versículo 27 dice. También Isaías clama tocante a Israel. Con respecto a Israel, ¿qué dice el profeta? Dice, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo ¿cuántos serán salvos? Pocos, ¿cierto? Muchos son los llamados, recuerde, pocos los escogidos. Los escogidos. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Muchos llamados, pocos escogidos. Entonces, tan solo un remanente. Un remanente quiere decir, ¿a qué hace referencia? A un grupo pequeño, ¿cierto? Un grupo pequeño. No todos iban a entender. De hecho, el Señor muestra en la palabra de que sus discípulos, que eran pocos, y todos los demás, pues muchos de ellos lo escuchaban al Señor Jesucristo y venían las multitudes, dice, a escucharlo. Sin embargo, estas multitudes, dice el Señor Jesucristo, que Él no se fiaba de ellos, porque conocía que había en ellos. Y el Señor Jesucristo dice que lo seguían porque... ¿Por qué? Porque comían. ¿Porque qué? ¿Perdón? Porque les daba de comer. Entonces, por eso lo seguían. El Señor Jesucristo dijo, ustedes me siguen. Y así hay muchos hoy en día. Muchos. Y por eso hay esas iglesias, mega iglesias. Están buscando a ver quién les da de comer, como dice el Señor. Así está escrito. Están buscando eso, en la codicia, y buscando quién les habla de prosperidad y de dinero y de todas estas cosas. Entonces, están buscando al Señor que les va a dar dinero, que les va a dar prosperidad económica, prosperidad en todas las cosas, en sus finanzas. Ojo cuando le digan finanzas. Cuando alguien use la palabra finanzas y le ore por sus finanzas, como dicen los mexicanos, aguas. ¿Cómo diríamos nosotros en Colombia? Pilas. ¿Cierto? ¿Cómo dirían en otras naciones? No sé. Pero mucho cuidado cuando le vayan a orar por sus finanzas. Allí ya hay una señal bastante clara
de en dónde está puesto el corazón. Mucho cuidado con eso. Tan solo el remanente de Dios será salvo, tan solo el remanente de Israel será salvo. Entonces no es todo Israel como está escrito, o perdón, como dicen muchos, que va a ser salvo. Tan solo el remanente de Dios será salvo. Tan solo el remanente de Dios, tan solo el remanente de Israel. Ahora, este remanente de Israel, perdón. Solo las ovejas son una oveja pastor, solo sus hijos oirán su voz. Mis ovejas oirán mi voz y me seguirán. Sí, mi hermana. Mis ovejas oirán mi voz y me seguirán. Y vosotros no me sigues porque no son de mis ovejas, dice el Señor. Porque no son de mis ovejas. Mis ovejas. Vea, las ovejas del Señor están por allí, andan por allí. Esperando a escuchar la voz del pastor, y cuando digo el pastor, estoy hablando del pastor de pastores, ¿no? Del Señor Jesús, del Rey de Reyes. Cuando ellas escuchen la voz del Rey de Reyes, del Señor Jesús, van a decir, esa es la voz del pastor, esa es la voz del Señor. Ese es el mensaje que yo quería escuchar. Ese es el mensaje que siempre ha estado en mi corazón, que siempre yo tenía una confusión con esto, porque la confusión viene de acuerdo a lo que me han enseñado muchos mentirosos por allí, o muchos ignorantes de la palabra de Dios, o muchos indoctos, como dice la palabra de Dios, inconstantes que tuercen las escrituras, que han enseñado cosas porque han sido adoctrinados de acuerdo a las teologías humanas y van a los institutos bíblicos y se llenan de mentiras, y eso es lo que siguen enseñando en las comunidades. Y sin embargo, todas estas cosas a las ovejas del Señor no los llenan, porque ellos saben que esa no es la voz del Señor, porque esa palabra no llena su corazón, su espíritu, porque dicen, eso no es del Señor. Sin embargo, cuando escuchan al Señor, en el momento en que escuchan al Señor, que escuchan las verdades de la palabra, ellos dicen, esa sí es la verdad. Eso es lo que yo siempre he querido escuchar. No sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado. Y creo que a todos los que somos hijos del Señor nos ha pasado. Que cuando escuchamos la verdad, aunque esta verdad sea un poquito, digo, uy, esta verdad, esto está increíble, ¿no? Nunca había puesto atención a esto. Me parece que es algo que, Dios mío, pero sí es verdad. Eso es la verdad del Señor. Entonces, como usted es oveja del Señor, usted acepta lo que dice la palabra de Dios. No estoy hablando de que acepte lo que dice el pastor, estoy hablando de que usted acepte lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el predicador. Tenga mucho cuidado con lo que dicen muchos predicadores, porque andan por ahí muchos diciendo muchas mentiras que no están en la palabra de Dios, y nos hemos acostumbrado y nos acostumbramos durante mucho tiempo a escuchar esas mentiras y las tenemos por verdades. Y cuando el Señor habla, como dice aquí la palabra de Dios, cuando yo vengo y les digo la verdad, a mí que les digo la verdad, no me creen. ¿Por qué no creen? Porque están acostumbrados a escuchar mentiras. A escuchar que les digan muchas cosas que no están dentro de la palabra de Dios. A escuchar que les hablen de filosofías y de cuentos. Mi hermana. Pastor, y ahorita cuando el pastor está hablando de que dice que pues su padre desde el principio mentira es. Entonces vamos a Génesis y miramos que la serpiente desde el principio fue mentirosa, porque le dijo a Adán y a Eva que si ellos comían de esa fruta iban a ser iguales que Dios. Entonces, que iban a ser iguales que Dios, serán como Dios. Entonces, por eso ahí se refiere a ese principio cuando Él nos hizo al hombre, ¿sí? Por eso dice, desde el principio, su padre, por eso desde el principio, mentira es. Porque desde el principio, Él mintió al decirles a ellos que iban a ser iguales que Dios. Entonces, ese entendimiento también me llega a mí en ese momento y me lleva hacia Génesis, ¿no? Amén. Al entender que cuando Él les dijo eso a ellos, que su padre desde el principio mentira es porque Él se está viviendo a ese momento cuando el padre de todo, del mal y de la mentira, empezó a hacer también eso. Amén, mi hermana. Sí, señora. Sí, señora. Muchas gracias. Muchas gracias por ese aporte, mi hermana. Sí, tiene toda la razón. En el principio estaba la culebra ahí, y mentiroso y padre de mentiras. No dice que era, vuelvo y les hago claro, no dice que era un querubín, que era muy bueno y que luego se dañó. No, dice que era mentiroso desde el principio.
estábamos hablando de que hay un pueblo escogido, hay un remanente, hay un grupo pequeño, hay un remanente que fue tomado de un pueblo, hay un remanente que fue tomado de un pueblo que fue escogido, hay un remanente que fue tomado de un pueblo que el Señor escogió para salvación. ¿Por qué escogió ese pueblo el Señor? Bueno, el Señor lo escogió no porque tuviera las grandes virtudes, como dice la palabra de Dios. Sin embargo, Él lo escogió. Él escogió el pueblo de Israel para salvación. Él escogió y de ahí iba a tomar un remanente para salvación. Porque así lo dispuso el Señor. Salmo 105:6. Miren lo que dice la palabra de Dios. Salmo 105:6. Vamos a leer varios pasajes acerca de cómo el Señor escogió a un grupo, a un pueblo. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes, a ver qué me responden con respecto a esto. ¿Cuántos de ustedes creen que son escogidos del Señor? Amén. 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 Bueno, gloria al Señor Amén. Jesús. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Si usted es escogido del Señor, si usted es escogida del Señor, entonces usted solamente tiene una opción. Usted tiene una opción, no tiene más, no hay más, porque el Señor solamente escogió un pueblo, un pueblo. Vea que toda esta enseñanza, igual que las dos pasadas, nos está llevando por un buen camino. Escogidos. Soy escogido. A ver, si yo soy salvo, si creo en el Señor Jesucristo, si Él me ha sanado, si Él me ha salvado, es porque yo soy escogido. Y si yo soy escogido, ¿por qué fui escogido? Miremos qué dice la palabra de Dios. Salmo 105:6. Vamos a leer Salmo 105:6. Deuteronomio 7:6-7. Deuteronomio 10:5. Hay muchos pasajes, perdón, que vamos a leer. Para que entendamos que hay un pueblo escogido. Sí hay un pueblo escogido. Salmo 105:6 dice: Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? La descendencia de Abraham, los hijos de Jacob, sus escogidos. Y entonces el resto, ¿qué pasó? Bueno, el Señor escogió un pueblo. Deuteronomio 7:6-7 dice así: Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios, el Señor tu Dios te ha escogido. El Señor tu Dios te ha escogido. Para hacerle un pueblo especial. Entonces, si tú eres escogido, si tú eres escogida, es porque tú haces parte o no haces parte de ese pueblo especial. Tengo que ser parte de ese pueblo especial, o si no, no pude haber sido escogido. No es posible. Aquí tengo que entender esa parte. No es posible que yo diga soy un hijo de Dios, que soy un escogido de Dios y no hago parte del pueblo de Israel. Eso para que nos vaya quedando claro. Para que nos vaya quedando muy claro. Porque si yo no soy parte de Israel, no puedo ser escogido. Y si soy escogido, es porque soy parte de Israel. Eso tiene que irnos quedando muy claro. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Para qué nos escogió el Señor? Para hacer un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Deuteronomio 10:15. Solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos. Solamente. Bueno, alguno dirá, no me parece, no lo creo, no acepto. Recuerde que solo le estoy leyendo la palabra de Dios, ¿no? Hasta ahora empiezo a leer la palabra de Dios. Solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos. Solamente, eso es excluyente. ¿Cierto que sí? Eso es excluyente. Y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos como este día. Deuteronomio 14:2. Porque eres pueblo santo al Señor tu Dios, el Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo único. ¿Dónde voy?
entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Salmo 33, 12. Quiero que esto le quede muy claro. Le voy a leer pasajes para que le quede y nos quede a todos muy claro. Salmo 33, 12 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que Él escogió como heredad para sí. Él lo escogió. Salmo 105, 6. Perdón, ya lo leímos. Sigo. Isaías 14, 1. Isaías 14, 1 dice: porque el Señor tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán. ¿Quiénes se unirán a ellos? ¿Quiénes se unirán a ellos? ¿Quiénes? Extranjeros. Extranjeros. Y por ahí ya empezamos a aparecer nosotros, ¿cierto que sí? Y a ellos se unirán extranjeros, dice el Señor. ¿Cómo? ¿Cómo será eso? ¿Cómo será eso de que a ellos se unirán extranjeros? Bueno, esa es una pregunta que va quedando allí. Muy interesante para tenerla en cuenta. Y se juntarán a la familia de Jacob. Ahora pues, Isaías 44, 1, 2. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice el Señor tu Dios, que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurum, a quien yo escogí. Isaías 41, 8, 9. Isaías 48. Perdón, ¿qué le dije? 41. 41, 8, 9. Pero tú Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Aquí hay una frase que está en el versículo 9. Dice: porque te tomé, ¿de dónde? ¿De dónde nos tomó? Dice el Señor, ¿de dónde tomó su pueblo? Te tomé, ¿de dónde? De los confines de la tierra. Hay una cuestión aquí con Pedro, mire. Léame el pasaje que su merced me quiere leer de Primera de Pedro, por favor. Pastor, no se escucha. Mire. Gracias, mi hermana. Le escuché que su merced me preguntó algo sobre Primera de Pedro, ¿correcto? Primera de Pedro, sí, 2, 9, 10. Léalo, mi hermana, por favor. Por favor, léamelo fuerte. La palabra del Señor Jesucristo. Ajá. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, mi hermana, muchas gracias. Ahora yo le voy a leer otra parte de ese pasaje. Bueno, regáleme un segundito. Les lo quiero leer. No. Ojo a esto, mi hermana. Vea. Porque vosotros, ¿qué me leyó mi hermana? Capítulo 2. 9 y 10. 2, 9 y 10. Dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, ¿correcto? Sí, señor. Bueno, ahora vamos al capítulo 1, versículo 1, para saber a quién le está hablando el apóstol Pedro, a quién le está enviando esta carta. ¿Vamos? Capítulo 1, versículo 1. Miremos a quién le está enviando esta carta.
Dice, ¿qué dice? Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice allí? Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quiénes? ¿A quiénes va dirigida esta carta? A los expatriados de la dispersión. Ah, o sea que esa carta va dirigida a alguien, ¿cierto? ¿A quién va dirigida esa carta? A los expatriados en la dispersión, ¿cierto? A los expatriados. ¿Quiénes eran esos expatriados? Dice, Pastor, Señor, Señor Jesucristo lo bendiga. amén. Sí, con respecto a lo que dice la carta de Pedro, en el capítulo 1. En el versículo 2 dice claramente a quién va dirigida esta carta, ¿no? Dice, a los elegidos según la presencia de Dios. Todos los que están en la dispersión, dice que son elegidos según la presencia de Dios, ¿no? Según elegido según la presencia de Dios. Sí, Señor. Pero ¿quién? La invitación del Espíritu, porque hay un propósito, ¿no? Además de la elección que el Señor hace con nosotros, hay un propósito también para eso, que es el obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, perdón de pecados, para que seamos perdonados y justificados en medio del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quisiera decirle también con respecto a, ya que estamos hablando de la dispersión, miremos la carta de Santiago también lo que dice. Sí, vamos a leer esa carta también y regálame un segundito, pastor, ya leemos esa parte también. Bueno, señor. Sí, regálame un segundito, quiero que leamos esta otra partecita, dice así. Dice, volvamos a esta parte de capítulo 1, versículo 1. De primera carta de Pedro, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Aquí hay una palabra clave, expatriados. Hay que tener en cuenta esa palabra, expatriados. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Quiénes eran los expatriados de la dispersión? Esa es una cuestión muy importante. Hay que entender quién, eso tenía se lo están enviando a alguien específico. A los expatriados en la dispersión. ¿Quiénes eran estos expatriados en la dispersión? Mire lo que dice Santiago 1.1, como decía el pastor Germán ahorita. Dice Santiago 1.1. Dice así, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Ahora, ellos sabían quiénes estaban en la dispersión. El apóstol Pedro le estaba enviando esta carta a los expatriados en la dispersión. ¿Quiénes eran los expatriados en la dispersión? ¿Quiénes eran el real sacerdocio? ¿Quiénes eran la nación santa? ¿A quién iba dirigido esta parte? Eso tenía un remitente, recuerden eso, es muy claro, es muy importante entenderlo. ¿Quiénes eran estos expatriados en la dispersión? Santiago 1.1 dice quiénes eran los expatriados en la dispersión, lo dice claramente. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus, ojo a esto, a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces, ¿quiénes eran los expatriados de la dispersión de primera de Pedro 1.1? ¿Quiénes eran? La tribu de Jacob. De Israel. Las 12 tribus que están en la dispersión. Acuérdese, eso es muy importante entenderlo, es muy importante aclararlo, que esos que estaban en la dispersión que hablaba Pedro, que son real sacerdocio, como dice el Nación Santa, son las 12 tribus que están en la dispersión. Eso lo dice Santiago 1.1, las 12 tribus que están en la dispersión. Señor. De pronto no sé si de pronto la gente tenga presente qué significa la dispersión, ¿no? Porque hemos venido hablando acerca de la división del reino y todas estas cosas, y vemos cómo el reino de Asiria, pero no sé si la gente esté
asimilando lo que significa la dispersión y la esté entendiendo. Amén, mi hermano. Amén, pastor. Sí, señor. No sé si los hermanos entienden esta parte de cuáles son las tribus que están en la dispersión. O qué es la dispersión. ¿En qué momento ocurrió esto de la dispersión? ¿Cierto? ¿Cierto, pastor Germán? Entender qué es la dispersión. ¿Quiénes son los que están en la dispersión? ¿Desde cuándo están en la dispersión? ¿Cierto? Eso es importante entenderlo. De pronto sí, ya lo hemos hablado y hemos hablado varias veces, pero de pronto la gente no lo está asimilando con lo que hemos explicado en aquel momento, ¿no? Con lo que usted nos ha explicado incluso a 8 días también con el estudio que hizo. Así es. La gente no tiene el concepto de qué es la dispersión y recordemos que la dispersión es las diásporas a través de la historia del pueblo. El Señor ha hablado de la dispersión, de las diásporas, el exilio forzoso del pueblo de Israel en todo lo que es la parte norte. Entonces no sé si la gente está asimilando ese término. De pronto hay algún hermano o hermana que esté un poquito confundido en este momento, que quisiera preguntar o decirnos, no sé quiénes son, no entiendo de qué me está hablando. De pronto, sí, ahora el pastor Germán me hace caer en cuenta de algo, que a veces uno habla o predica o una palabra y asume que las personas como que tienen ese conocimiento, ¿no? Uno asume de que todos estamos hablando el mismo idioma, de que como que todos estamos entendiendo. Señora, cuénteme, mi hermana. Buenas tardes. El Señor la bendiga, mi hermana Graciela. Sí, según lo que he entendido como su estudio, la destrucción cuando fueron invadidos y hasta donde yo tengo entendido, esto fue a los que el Señor le había dado con el profeta, porque era algo que se tenía que cumplir en ellos, ¿no es así? Sí, mi hermano, ya el Señor ha hablado por medio de los profetas, tiene toda la razón, lo había hablado por el profeta Jeremías, por el profeta Oseas, acerca de lo que iba a pasar a la nación de Israel, tiene toda la razón, que iban a ser expulsados, ¿cierto? Cuando hablamos de la dispersión o de las diásporas, que es el término que usó el pastor Germán, las diásporas o la dispersión, o de otra manera de decir, es como los que fueron expulsados, expatriados, por decirlo así también, fueron sacados de su país, de su nación, y fueron dispersos a otros lugares, ¿correcto? Pastor, yo cuando hablaron de la dispersión, pensé cuando nos hizo el pastor Germán el estudio de que dice que se fueron los del norte, los del sur, o sea, cuando se habló, o sea, eso es lo que yo entiendo, ¿no? Cuando se expresaron que el pastor Germán por medio del Señor Jesús de Nazaret, por medio del pastor Germán nos explicaba que los fueron los sacerdotes, los del sur, los del norte, eso es lo que yo entiendo por los dispersados. O sea, no sé si es así o... Sí, señora, el pastor Germán nos enseñó acerca de esa parte del exilio, de la dispersión, de las diásporas. Sin embargo, les quiero leer un pasaje que está en el capítulo 17, ya que me hacen la pregunta. Quiero leerles este pasaje que está en la segundo libro de Reyes, en el capítulo 17. Vamos a leer allí qué pasó con la parte norte, o con el reino del norte, que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba el reino del norte? La casa de Efraín o la casa de Israel. Sí, señor. Así se llamaba, la casa de Efraín o la casa de Israel. ¿Qué pasó con ellos? Ellos fueron expatriados, fueron sacados, fueron dispersos. La dispersión, las diásporas. Segunda carta de Reyes, capítulo 17. Leamos el capítulo 17, se lo voy a leer así más o menos rápidamente para que
capítulo 17. Capítulo 17, sí. Dice así: en el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaban tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. El rey de Asiria invadió todo el país. Entonces, ¿quién tomó la parte norte de la casa de Israel? Se dice que eso fue más o menos en el año 721, dicen por ahí. 721, cuando el imperio asirio viene y toma la parte norte de Israel, y el último rey que había en el reino de la casa de Israel fue el rey Oseas. No era el profeta Oseas, era un rey que se llamaba también Oseas. Entonces viene el imperio asirio y toma la parte norte, que es lo que se conoce como la casa de Israel. ¿Y qué pasa? Dice: y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a toda Samaria y estuvo sobre ella, ¿cuántos años? 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. ¿Se llevó a Israel para dónde? ¿Para dónde se llevó a Israel? Para Asiria. Asiria. Y cuando digo se llevó a Israel para Asiria, ¿a quién se llevó? ¿A quién se estaba llevando? A las 12 tribus. A las 10. ¿Cierto? Acuérdense que la parte norte vivían las 10 tribus, ¿correcto? Entonces, no tiene que ver con la parte sur, tiene que ver con la parte norte. Dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, llevó a Israel cautivo. Cuando dice llevó, en esta parte que dice llevó a Israel cautivo a Asiria, está hablando de que se llevó a la casa de Israel para Asiria. Y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Señor había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Señor su Dios. Edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto. ¿A qué les suena todo esto? ¿Dónde han visto ustedes todo esto? Todas estas estatuas, imágenes, templos, ¿en dónde han visto eso? En las iglesias, ¿cierto? Que se llama iglesias católicas, le dicen a eso. ¿Acaso no hay todavía, a ver, hágase esta pregunta a usted, ¿acaso no será que todavía el Señor está recriminando esto que está pasando aquí, no se lo está recriminando a los descendientes de la casa de Israel? ¿No se ha preguntado eso? ¿No cree usted que esto todavía está pasando? Que todavía hay nación, todavía hay parte o mucha parte del pueblo de Israel que andan por allí haciendo imágenes y lugares altos, altares, a dioses ajenos. ¿Usted no cree? ¿No ha entendido esa parte de pronto? Pues lo invito a que medite un poquito sobre eso para que entendamos que todavía, al igual que usted y que yo y que todos quizás los que estábamos acá, que en algún momento pertenecimos a la iglesia católica, valga el ejemplo ahora, andábamos haciendo esto que el Señor le estaba recriminando a la nación de Israel y que todavía le está recriminando a la nación de Israel que está dispersa en el mundo. ¿Qué es idolatría? Que es esta idolatría
porque es una inmundicia delante del Señor, y por eso el Señor los expulsó, y por eso los sacó. También fornicación, lo que nuestro Señor llama que se fornican también contra Él. Correcto. Y todavía el Señor está demandando esto a la nación de Israel que está dispersa, porque todavía la nación de Israel que está dispersa lo está practicando. Amén. Es que, pastor, uno mira y dice que hasta cuando llegue, hasta la venida de Él, todo eso va a existir, o sea, toda esta comunicación va a existir. Por eso Él dice que a medida de que Él le va dando la oportunidad del llamado de sus hijos a sus ovejas, entonces cada oveja va llegando a su rebaño y entendiendo su palabra, y es donde Él habla de sus escogidos, ¿no? O sea, cada siglo, cada año, cada época que hemos estado muchos, y cada vez que se va mucha gente, Él va haciendo su llamado para sus escogidos para la venida de Él, ¿no? O sea, cuando Él venga va a encontrar demasiado, o sea, como cuando siempre ha estado, ¿no? En fornicación contra Él, en pecado. Entonces, así como en el pueblo de Israel hubo mucha gente que fornicó, también hubo gente que también Él ya la tenía escogida y fue para su salvación, ¿no? Porque como dice el pastor, el hecho de saber la palabra no quiere decir que es salvo. Así es. Conocer Así que es. es un solo Dios, y si nos tiene escogidos para Él, pues Él nos va separando de la inmundicia y de lo que no es de este mundo. O sea, de lo que este mundo nos va separando para hacernos santos para Él, para esa remanencia que Él tiene. Es Amén. lo que yo pienso por medio de la palabra que Él me ha enseñado por medio de ustedes. Amén. Por la misericordia de mi Señor Jesús de Nazaret, ¿no? Amén, mi hermana. Muchas gracias. Señor la bendiga. Amén. Gloria al Señor Jesús. Pues mire, para no hacerme más largo con respecto a esta lectura, así para hacerla más corta, dice, el Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas. Todos los profetas venían y le decían, así como cuando usted le amonesta a alguien y le dice, no haga más eso, el Señor lo está usando como un profeta para que esa persona se arrepienta de toda su maldad. Mas ellos, dice el versículo 14, no obedecieron y endurecieron su cerviz. Versículo 15, desecharon los estatutos y el pacto que había hecho con sus padres. Versículo 16, dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios. Versículo 17, hicieron pasar a sus hijos por fuego, adivinaciones, agoreros, sortílegos, toda esta inmundicia que el Señor abomina, porque eso es hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Dice, por tanto, se airó de gran manera el Señor de Israel, y la gente cree que el Señor no se aira por eso. La gente cree que hacer todas estas cosas está bien y que no pasa nada, y que yo puedo desechar la palabra de Dios y los mandamientos del Señor y andar en idolatría y hacer toda esta inmundicia y que no va a pasar nada. No pasar nada, sí pasa. El Señor desechó toda la nación de Israel por eso, y era su hijo amado, era su hijo, era su escogido, era su nación la que él había escogido, y le dio carta de divorcio por eso. El Señor, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, le quitó delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Ni siquiera la tribu de Benjamín, dice la palabra de Dios, que quedó. Expulsó a todos, solo dejó la nación de Judá. Solo dejó la nación de Judá. Y a todos los demás que dice la palabra de Dios, los expulsó, ¿cierto? Mas ni aun Judá guardó los mandamientos. Versículo 20, desechó el Señor a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Dice, quedámosle un poquito más adelante. Versículo 23, hasta que el Señor quitó de Israel de delante de su rostro, como Él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy, dice el versículo 23. Fue cautivo hasta hoy, hasta cuando se escribió esta palabra, y eso aplica hasta hoy. Fueron expulsados hasta el día de hoy. Nunca volvieron. La nación de Israel, el pueblo, la casa de Israel, solo quedó la casa de Judá, solo quedó Judá. Todos los demás fueron expulsados, dice el Señor, hasta el día de hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia,
y los puso en la ciudad de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. ¿A quiénes vinieron allí a ocupar esas ciudades? Los asirios. Los expatriados. Los asirios. Se los leo nuevamente. Ojo a esto, dice. Hasta que el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como Él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo a tierra de Asiria hasta hoy. Versículo 24. Dice, y trajo el rey de Asiria gente ¿de dónde? O sea que sacaron a todos los israelitas y el rey de Asiria vino y llenó esas ciudades ¿con quién? Gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. En lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Vea todo esto que hizo el Señor. Para no ir más largo, quiero ir hasta el final. Dice, bueno, a ver. Bueno, les dejo la historia para que la lean en su casita de lo que pasó allí. Porque si no, pues se nos va más larguito esta parte. Se la quiero resumir. Entonces, ¿qué pasó? El Señor expulsa a toda la casa de Israel, solo deja la casa de Judá y pone a vivir allí a los asirios. Cuando hablamos de expulsarlos, quiere decir que los envió a la dispersión. Esa es la diáspora. Los sacó, los echó y nunca volvieron. La casa de Israel, dice la palabra de Dios, nunca volvieron. Ellos nunca volvieron. Más adelante, 200 años aproximadamente, en el 500 años antes del Señor Jesucristo, expulsa el Señor a la casa de Judá. A la casa de Judá viene el rey de Babilonia y saca a la casa de Judá, pero ellos regresaron, ¿cierto que sí? Ellos sí regresaron. 70 años después regresaron, ellos sí regresaron, pero la casa de Israel nunca regresó. Nunca regresó. ¿Qué pasó con la casa de Israel? Que nunca regresó. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por eso les leía esta parte con respecto a lo que estábamos leyendo aquí en Santiago y en Pedro, en 1 de Pedro 1:1, que dice que Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, a los que estaban expatriados, que ellos sabían que estaban expatriados y ellos sabían en dónde en ese momento estaban expatriados. Ahí hay unos, ahí hay otros. Allá están todavía algunos de la casa de Israel. ¿En dónde estaban? En la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia. Dice el apóstol Pedro que él les escribió a ellos, y a ellos les escribió enviándoles este mensaje que es el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pedro. Y el apóstol Santiago, entonces, también en el capítulo 1, versículo 1, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus. La carta iba dirigida ¿a quién? A las 12 tribus. ¿Que estaban dónde? Esta carta se la envió a ellos que estaban ¿dónde? En la dispersión, en la diáspora, en la dispersión. Estaban en el exilio, los habían echado, los habían sacado, ¿cierto? Los sacaron. A estos mismos son a los que en ocasiones también se les llama griegos, porque están habitando en ciudades griegas y ya ellos adoptan el habla griega y parecen como si fueran griegos y ya cambian su cultura, y también la palabra de Dios en muchas ocasiones le llama griegos. Por ejemplo, en Juan capítulo 7, versículo 35, mire esto. Juan capítulo 7, versículo 35, dice, entonces los judíos dijeron entre sí. ¿Por qué dijeron los judíos esto? Porque el Señor dijo, me voy a ir. Juan 7, 35. Miremos esta parte aquí.
Juan. Ay, estoy perdido acá. Ya. Marcos, que estoy con una Biblia nueva y estoy un poquito. Pastor, buenas noches. Juan 7. Mi hermana, ¿cómo está? Señor la bendiga. Buenas noches. Pastor, o sea que a estos dispersos son los que también se les llama gentiles. Sí, señora. Amén. Sí, señora. Amén. Así es. Así es, mi hermana. Por eso hay que tener mucho cuidado con la palabra gentil. ¿Ve? Mucho cuidado con la palabra gentil. Porque sobre todo en el libro de Romanos el Señor habla de gentiles y habla de gentiles haciendo referencia a estos que se les llamaba gentiles. De hecho, la nación de Judá, pueblo de Judá, los judíos les decían gentiles, porque ellos ya fueron, se mezclaron, ya no eran los que estaban allí, entonces ya esos se convirtieron en gentiles. Gentiles que quiere decir otra nación, goyim, como se le dice también en el idioma hebreo, eran los extranjeros, los que no eran puros, mezclados. Se les decía gentiles, y ellos les decían gentiles. Miren lo que dice Juan 7:34. Juan 7:34 dice: me buscaréis y no me hallaréis. A donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Versículo 35. Mira lo que dicen los judíos en ese momento, que ellos, eso está escrito, mire, ellos sabían todas estas cosas, lo que pasa es que nosotros no sabíamos, pero eso sí está escrito. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este? Que no le hallemos. Se irá, ojo a esto, dice, se irá a los dispersos. Es la misma palabra que se usa en Santiago, que se usa en Pedro, para diáspora, para los que fueron expatriados, para los que están dispersos. Es la misma palabra. Dice, se irá a los dispersos. Ellos sabían que había unos que estaban por allá dispersos, que eran los que habían expulsado. Y en ese momento pues estaban mezclados con el mundo, que no eran puros. Entonces, ¿se irá a los dispersos? Entre los griegos. Ojo a esto que están preguntando ellos, porque ellos sabían que las naciones, que el pueblo de Israel estaban por allá dispersos entre los griegos. Se irá. ¿A quién estaban haciendo referencia aquí los judíos con esta pregunta? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos? ¿A quién cree que usted que estaba haciendo referencia? ¿A quién? A los dispersos, a la diáspora. La misma palabra que se usa allí. Señora. El Pablo, él tuvo varios viajes, ¿no es así? Sí, señora. Uh-huh. Sí, señora. Él estuvo yendo, bueno, según lo que he visto en la palabra, toda esta parte de la relación, es como él estuvo llevando el mensaje para que llegara a ellos, a los dispersos. Correcto, sí, señora, así es. Así es, mi hermana. Ya entendí. Inclusive tenía un viaje preparado, entre todos los viajes de donde estaban los dispersos, él tenía un viaje preparado para España, que era, en la palabra se llama Sefarad, ¿ve? Sefarad, de donde vienen los sefardíes. Y ahí hay otra, y ellos fueron expulsados, y allá estaban en España también en esa época, y Pablo tenía planeado ir allá también a predicarles al pueblo disperso que estaba allá. Él también les iba a ir a predicar allá. A los que los sefardíes son parte de las 10 tribus. Sí, señora. Sí, señora. Ya. Ellos, saben usted que según la historia llegaron a las Américas con Cristóbal Colón. Sí, señora. Ya. Sí, señora. Amén. Amén, mi hermano. Dice, se irá a los dispersos entre los griegos. A los dispersos, a los que estaban en la diáspora, entre los griegos allá. Y dice, o sea, enseñará a los griegos. Ojo ahí. Esta parte de la palabra está diciéndome que a los que le llamaban griegos, de otra forma de decirle, era otra forma de decirle a los que estaban dispersos entre los griegos. Ellos le decían los griegos, los que hablaban, porque también la palabra ahí significa aquellos que hablaban el idioma griego.
Entonces ellos sabían y hacían referencia de que esos griegos va a ir a los que están dispersos allá entre los griegos, o sea, los griegos, está diciendo, o sea, los griegos. Ellos le llamaban así a los griegos, pero eran los que estaban dispersos de la casa de Israel entre los griegos, entre Grecia. Por eso le decían los griegos. Para que nos quede un poquito claro esa parte. Bueno. Bueno, yo creo que por hoy dejamos hasta ahí. Por eso pasajes como este, mire. Pasajes como este que dice Romanos 10:12. Dice, esto ya empieza a tener más sentido. Ya empieza a tener más sentido. Porque en un momento dado no tenía sentido decir que no había diferencia entre judío y griego. Porque, ¿cómo así que entre judío y griego? No entiendo. ¿Por qué griego? ¿Por qué tomó solamente un país, los griegos? Entonces, no sé si usted se ha preguntado lo mismo. O sea, ¿por qué habla de los griegos? O sea, ¿por qué tomó solamente como ejemplo a los griegos? ¿Por qué no dijo porque no hay diferencia entre judío y asirio? ¿O no hay diferencia entre judío y qué otra nación? Y romanos, por ejemplo. O judíos y babilonios, no sé. ¿Por qué tomó la referencia porque no hay diferencia entre judío y griego? Y griego. Y lo usó la palabra griego. ¿Por qué? Porque recuerde lo que les acabo de mostrar en la palabra de Dios, que a los que estaban en la diáspora, a los descendientes de la casa de Israel que estaban en la diáspora, se les llamaba griegos. Se les llamaba griegos. Por eso la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. No hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Capítulo 3 del libro de los Gálatas. Dice así, versículo 28 y 29. Bueno, este pasaje es un pasaje clave. Y nos va a seguir hablando de este pasaje de pronto más adelante, por supuesto que sí. Y quiero que terminemos hoy con este. Dice Gálatas 3, 28 y 29. Gálatas capítulo 3, versículo 28 y versículo 29. Dice, ya no hay judío ni griego. ¿Por qué griegos? ¿Por qué no dice otra cosa? ¿Por qué griegos? Pero hace una separación, dice judíos y griegos. Judíos y los que están en la dispersión. Eso es lo que está diciendo. Judíos y los que estaban en la dispersión, que les llamaban griegos. Esa es una manera de ellos de llamar a los que estaban en la dispersión. Griegos. Acuérdense que el apóstol Pedro dice que les envió una carta a los que estaban allá en la dispersión, que estaban en ciudades que pertenecían al territorio griego. Por eso le llaman los griegos. Judíos y griegos. Y el apóstol Pablo dice, ya no hay judío ni griego. Ya no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? ¿Cuántos somos del Señor Jesucristo? Amén. Si usted es de Cristo, dice la palabra de Dios, si vosotros sois de Cristo Jesús, si vosotros sois de Cristo, ciertamente, aquí hay una verdad absoluta, ciertamente, y voy a usar la palabra original que está allí. Ciertamente, esperma, semilla, esperma. Esa es la palabra, así está escrita en la palabra en el original griego, esperma. Ciertamente, linaje o esperma de Abraham sois. Si usted está en el Señor Jesucristo, si yo estoy en el Señor Jesucristo, si cualquiera está en el Señor Jesucristo, es porque usted es esperma, es linaje, es semilla de Abraham, dice la palabra de Dios. Y esto que estoy hablando, no lo estoy hablando solamente en términos espirituales. No lo estoy hablando en términos espirituales y tengo todas las bases bíblicas para no hablarlo, digámoslo de esa manera en términos espirituales. Porque pues alguno dirá que es algo metafórico. Es una metáfora. No es ninguna metáfora. Es real, es verdad. Es una verdad absoluta. Si vosotros sois linaje de Cristo, ciertamente linaje o esperma de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa?
¿Cuál promesa? La promesa que el Señor le hizo a Abraham, que le hizo a Isaac, que le hizo a Jacob y que la hizo a través de todas las 12 tribus de Israel. Amén. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los continúe bendiciendo.